Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera y última reunión del ciclo de narradores que en Fundarte estamos organizando con la coordinación de Berta Bilbao y que culminamos en el día de hoy unas reuniones muy interesantes con muchos trabajos y con muchos comentarios. Antes de darle la palabra a Berta para comenzar con los invitados de hoy, tal como hacemos siempre al comienzo de nuestras reuniones, por indicación de nuestro consejo de este país de Fundarte, y mientras dure la guerra de Ucrania, vamos a solicitar un minuto de silencio por los muertos. Muchas gracias. Y entonces ahora, Berta, te cedo la palabra para que comencemos la reunión de hoy. Aclaro, como siempre hacemos, que luego del primer bloque de 40 minutos, entramos inmediatamente con el mismo link para el segundo bloque. Gracias, Alina. Buenas tardes a todos. Bienvenidas a este tercer encuentro de prosistas, y vamos a comenzar a darle la palabra a Nilda Méndez Correa, pero primero me gustaría que cada una haga su autopresentación y nos comenten cuál es la página en prosa que van a presentar. También les quiero recordar que si tienen deseos de que esa página se publique en la página web de Fundarte, me la envían para que yo la remita a las autoridades de Fundarte. Bueno, Nidia Méndez Correa, que sos de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? No se te escucha, está silenciada. Ahí está. Sí. Me cuesta el teléfono. Bueno, eso sí, soy de San Isidro, de Martínez exactamente. Bueno, y yo escribí una crónica de la pandemia a raíz que me afectó mucho tiempo el encierro, el saber que un hermano mío estaba muy grave en Italia, que fue uno de los primeros que tuvo el COVID, y no podía ir. Era como terrible estar acá. Bueno, entonces me puse a escribir esto, pero bueno, hace mucho tiempo que escribo poemas también, y hice muchos talleres literarios, y terminé el año pasado la diplomatura en literatura infantil y juvenil. Este año estoy haciendo la diplomatura de teoría y producción, y estoy haciendo además en Uruguay con Cortusier, un gran poeta y escritor y maestro de la facultad. Estoy haciendo los libros, 8 libros, 8 tomos de Marcel Proust. Así que bueno, estoy bastante ocupada con la literatura. Bueno, entonces le voy a leer entonces esto. ¿Sí? Bueno, se llama Crónica de la pandemia. Para leerlo 100 años después. El hombre habló muy claro, con voz pausada, grave y conciso. Era el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Se declaraba pandemia global a causa del brote de la COVID-19, que en las últimas semanas se había multiplicado por 13. La realidad se hacía presente en la pantalla de mi televisor, potenciándola con imágenes féretros
apilados en camiones refrigerados para evitar que los cuerpos se corrompieran hasta que fueran sepultados. El virus estaba en todas partes. Personas de 80 países se habían contagiado. El coronavirus, llamado así por las extensiones que lleva arriba de su núcleo, que se asemejan a una corona solar. En ese instante cambió el mundo. Ya nada era igual. El miedo a morir se metió en nuestras casas. Nos sucedió a nosotros, a los habitantes de este 2020. Quedamos desconcertados. Estábamos frente a un enemigo invisible, sin armas para luchar, sin saber nada de él. Estaba allí y aquí y en cualquier lugar, esperando un cuerpo para meterse y hacer copia de sí mismo, alojándose en tus pulmones hasta ahogarte. Aquello que en algún momento me pareció remoto, no lo era tanto. Me acuerdo que leí una noticia que en la República Popular de China, la ciudad de Wuhan, en la capital de la provincia de Hubei, entre el 2 y el 29 de diciembre del 2019, se identificó un cuerpo y personas con neumonía. Era un virus de la familia de los SARS. En ese momento no le di importancia. China estaba muy lejos. Luego me dije, si llegan los televisores, los platos, los vasos y todo tipo de chucherías, ¿por qué no puede llegar el virus? Los aviones van y vienen de un lado a otro. Los virus van y vienen, ya no existen las fronteras. Me aterré. El coronavirus era despiadado en el contagio. Lo hacía a través de las mucosas. El 11 de enero se anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. Era un hombre de 61 años. Insuficiencia respiratoria a raíz de una neumonía severa. El miedo empezó a hacerse carne en los habitantes del mundo. El primer caso ya había llegado a Europa, a Francia, a Italia, a Alemania. Países potencialmente poderosos del primer mundo no tenían las estructuras para atacar este monstruo. No había respiradores para todos. Tenían que elegir a quién salvar. Mi hermano enferma, lo llevan al hospital, allá en Italia. Nadie puede ir y la desesperación aumenta. Solo el Todopoderoso lo puede sacar de esto. Pasan los días, nada. No se sabe nada. Su esposa enferma, le hacen el hisopado. Es COVID-19, me dice mi sobrino Néstor. Qué maldito coronavirus, le digo yo con un nudo en la garganta. Virus de mierda, me dice, con la rabia contenida en su humanidad, con la rabia de sus 20 y tantos años, sabiendo que no depende de él, que no puede hacer nada. Pasan los días y nada, no sabe nada. Nadie informa. Si mueren, creman para que el virus no se siga en la tierra. Mueren solitos en una sala, a veces en un pasillo. Ya no había lugar en los hospitales, colapsaron. Una llamada reconfortante. Mi hermano y mi cuñada están mejor. Pueden hablar un poquito. A los 10 días sus pulmones empiezan a limpiarse. En medio de este desconcierto, un oasis. Los estados toman medida. El único antídoto ante el virus que no se siga programando es el aislamiento. Casi toda la humanidad de todos los países de la Tierra tenían que quedarse en su casa. El libre albedrío ya no existe. Si circulaba sin permiso se iba a parar a la cárcel. Los que tenían derecho a andar entre las personas eran las personas que se ocupaban de la salud, los policías, los empleados de supermercados y farmacias. Se paró el país, se paró Buenos Aires. Digo Buenos Aires porque aquí vivo yo. Nadie trabaja, nadie gana dinero para abastecerse de alimentos y medicación. Sus ahorros iban menguando. Esperaban que esta cuarentena terminara. Algunos comenzaron a decir que preferían morir de virus que de hambre. El coronavirus traía muerte y soledad. Nos despojaron de todo lo que teníamos, indispensable. No teníamos dinero para gastar, pero tampoco teníamos dónde gastarlo, si lo hubiésemos tenido. Las tiendas todas estaban cerradas, solo podías comprar alimentos y medicación. El mundo estaba en silencio, sin escuelas, sin comercios, riendo, sin autos, andando, sin aviones y sin trenes.
Parecía que la naturaleza se reía de nosotros. El cielo era azul, las estrellas se veían más, los animales tomaron las calles, los parques y animales e insectos que se creían habían desaparecido, regresaron. Las aves y los peces se multiplicaron. La soledad y el aislamiento minaban al individuo en su cuerpo y en su psiquis, tanto que empecé a pensar que este virus había sido creado para que de alguna manera un grupo poderoso se instalara un orden global. ¿Será la dictadura del consenso? Todos con un chip de Billy Gay, siendo manejados como manada de ovejas. Tanto en qué pensar. La verdad, ¿dónde está? Así es el mundo hoy. Bueno, está acordado, este era más largo. Sí, está muy bien la crónica que hiciste. Después vamos a comentar entre todos tu texto. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Esther Salomón. Esther, comenzá diciendo quién sos, de dónde vienes y en qué sentido tus estudios han propiciado tu tarea de escritora, en fin, lo que quieras decir de vos, y después lees tu texto. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Esther Salomón de la provincia del Chaco, vivo en la capital, en la ciudad de Resistencia. Mi primera instrucción, bueno, es ser maestra de grado, profesora para el nivel primario acá en el San Fernando Rey, una importante institución educativa. Y bueno, siempre estuvo la pasión por leer desde niña, todo lo que llegaba a nuestras manos lo leíamos con Gladys. Y bueno, uno de pronto dejó de ser tan lector y quiso también ser un poco escritor. Todavía como una ansia, no del todo consolidado, porque yo siento que me faltan muchas herramientas, pero siempre estamos buscándolas y bueno, siempre indagamos y buscamos. Me encantó el año pasado hacer la diplomatura en literatura infantil y juvenil. Y bueno, este año estuve cursando el primer cuatrimestre y ahora estoy cursando seminario de regiones en la literatura infantil y juvenil argentina. Me apasiona escribir y tengo algunos premiecitos en mi haber. Hace poco, el que voy a compartir ahora lo había ganado en Coronda. Había ido a buscar el premio en marzo y hace poquito me comentaron que ahora en septiembre tengo que ir a buscar otro primer premio narrativa a una localidad del interior de nuestra provincia. Es como secreto todavía, pero ya lo están sabiendo. No mucho más, sino que me gusta estudiar, me gusta leer, y siempre el ansia es perfeccionarse y hacer lo mejor que se puede, pero aún publicado, los pocos que tengo publicado en antologías, los vuelvo a releer y siempre encuentro algo, digo, ay no, acá hay una pequeña falla, como que me falta todavía encontrar. Siempre hay un pequeño error que se escapa, se escapa. Bueno, voy a compartir con ustedes un texto que se titula Desde la costa. El epígrafe es mío, ¿sí? Somos la réplica de nuestros hábitos en otras ciudades, en otros paisajes. Inicia así. Vanina, apoyada en el parapeto de la baranda de la costanera, se abandonaba a los minutos. Podría estar apreciando el paisaje, podría ser mariposa y posarse en el camalote arrastrado por la corriente, podría intentar leer la regla que mide la altura del río Coronda. En realidad veía su interior condicionada por el entorno. La había despertado la madrugada entrando por la ventana del hotel y el canto del pirincho. El día, tras la tormenta del viernes, se presentó fresco y soleado. Le había atravesado un dolor punzante el ver un eucaliptus caído por el temporal y trozado por una motosierra sobre uno de los accesos de la ciudad. Había decidido dar una caminata distendida. Un cielo dorado la recibió al cruzar el umbral. Se encaminó a la plaza. Aún recordaba las charlas de los referentes de la ciudad con capacidad sentimental y con sentido de pertenencia de sus habitantes,
para no perder el legado histórico, sea por los acontecimientos más recientes o más antiguos, logran verse como herederos de aquellos primeros hombres que se instalaron en lo que fuera un simple fortín y de los habitantes originarios. Y como toda plaza de Sudamérica, enfrente se eleva y besa al cielo la cruz de la iglesia, advocación a San Jerónimo, Domus Dei Porta Coeli. Cuando arribó a la costa, la recibieron saludos de los corondinos haciendo footing. Hallé un espacio ideal con el sonido relajante del agua y el trinar de aves. Inspiraba y expiraba en un proceso lento y delicioso. Vastedad natural, inconmensurable. La distrajo una garza que sobrevolaba el cauce del río en el sentido sur-norte, su vuelo sublime y pausado y una libertad inefable frente a ella, casi a la altura de sus ojos marrones absortos. La blancura más perfecta ante su éxtasis. Imprevistamente, el ave sobrepasó su posición de relax y giró para volver a su bitácora primera y perderse. Un gemido gutural, y desde la superficie del agua empezó a formarse también una densa niebla, espesa como la de los días de invierno en las zonas bajas y anegadas. Algo gemía, entre son de tambor y de trueno. Era la voz del lecho del río. Su pulso se aceleró, se volvió pálida. Algo rozaba la superficie. No podía ver ni detallar ante esa niebla que prohibía su visión. Objetos desdibujados y en movimiento, y un sonido entre impactante e indefinible. Los árboles de la otra orilla ya no dibujaban sus siluetas en la calma superficie. ¿Y aquel camalote arrastrado por la correntada? El sol aún permanecía en el este como cuando sucede un eclipse. Había iniciado el día con expectativa y ahora este la sorprendía y la sometía a un capricho indescifrable, un chapoteo y 2 y 3. ¿Qué sería aquello? No podía dominar su cuerpo. Deseó ver si los habitantes del lugar proseguían en sus rutinas físicas. Les fue imposible. La neblina no se disipaba y ella parpadeaba más frecuente con la intención de aclarar la circunstancia que se apoderaba de sus sentidos y de sus pensamientos. Otro chapoteo y otro y otro. Y entonces unas figuras sobre unas rústicas embarcaciones avanzaban hacia la orilla. Pensó en su matera y que no había preparado su matecito matutino. Una embarcación y otra y otra. Su pulso empezó a regularizar su ritmo cardíaco y respiratorio. Percibía el chapoteo de los rústicos remos al zambullirse cual delicada ave en busca de una presa. Deseó correr hacia el fortín. Un suspiro relajado la devolvió al momento de calma donde la hierba anémica de principio de una seca primavera recibía a las nuevas horas de un nuevo día. Tiempo. El tiempo de los aborígenes de la etnia Corondá en ese espacio de conquista y colonización. Las últimas horas había realizado tareas de arqueología en un predio. Su interior experimentaba una vorágine reflexiva ante las labores de campo, los libros desmenuzados, los relatos orales de los pobladores. El paisaje, las emociones, las vivencias, la recolección de objetos para la clasificación y la historia siempre mezcladas e indivisibles en Vanina. Se irguió en el parapeto cuando pudo, redescubrió el vuelo de la garza, ahora en el sentido norte-sur. Inició el ritual del mate matutino. Muchas gracias. Fin. Muy amables. Me apago. Gracias, Esther. Bueno, damos ahora la palabra a Marcela Lucas. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerte a vos, Berta, por esta invitación a fundarte. Yo vivo en La Matanza.
soy profesora de literatura, diplomada en literatura infantil, en pedagogía de la lectura, y trabajo en un espacio cultural de acá de La Matanza, con niños, con jóvenes, con adultos, coordino talleres literarios, y también trabajo en la Cátedra Abierta de Educación Intercultural de la Universidad de Luján. Yo lo que voy a leer es mucho más breve que lo que han leído mis compañeras, es un relato breve, que se titula Chuño. Señor, desayuné chuño. Qué rico, le digo, y me viene el sabor del chuño de mi abuela. Paciente revolvía la leche, azucarada, maicena, gotas de vainilla. La cuchara de madera giraba, giraba hasta el primer burbujeo. Todo se espesaba. Ahí apagaba el fuego. Ahora la que viene me parece que es buena la última. No sé, estoy escuchando voces, me cuesta leer. ¿Puede ser? Que silencien sus micrófonos. Ahora sí. Celina, Esther, Sí. ¿podés silenciar tu micrófono también? Porque se escucha... Bueno, vuelvo a leer. Sí, volver a leer. Señor, desayuné chuño. Qué rico, le digo. Y me viene el sabor del chuño de mi abuela. Paciente revolvía, leche azucarada, maicena, gotas de vainilla. La cuchara de madera giraba, giraba hasta el primer burbujeo. Todo se espesaba. Ahí apagaba el fuego. Frío o caliente. En las tardes de invierno, en taza, nos entibiaba el cuerpo. En el verano, en compoteras. ¿Quién quiere postrecito? Para algunas, poquitas cenas. Con cebolla, señor, qué rico. Asombrada, al fin lo escucho. Es una papita, señor, puede ser negrita o blanca, es muy rica. Quiero saber, investigo, que me cuenten. Chuño, papita disecada, en comunidad se cosecha la papa. Se esperan las heladas, se congela por las noches, se asola por las mañanas, se congela, se asola. Chuño negro, la helada de la intemperie, congelan la papa. Se pisotea, se recongela en comunidad. El sol hace el resto. Se queda con su luz, la oscurece, la seca por dentro para que se conserve íntegra sin agua. Chuño blanco, se congela de intemperie con la helada. Al otro día, con los pies se extrae toda el agua. A pisotones se deshidrata, en comunidad. Cuando el sol se oculta, se la hunde en costales en el agua del río o la laguna. No un día, ni dos, ni tres, son 15, para después pelarla y secarla al sol. La tierra, la helada, el agua, el sol, mujeres y hombres, la comunidad conserva la papa. Mi alumno come chuño con cebolla por la mañana. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias. Un tema muy original, ¿no? El chuño, la preparación del chuño y quiénes son los que saborean el chuño. Marcela se ha ocupado mucho de los chicos que están en zonas de frontera, es decir, los inmigrantes que vienen con otras lenguas y todas las características que presentan las escuelas que tienen ese tipo de alumnos. Bueno, a Marisa le pedí... No sabía lo que era el chuño, aprendí ahora. Bueno, a Marisa le pedí que viniera porque tenía que estar Eduardo Cormick, que ustedes lo conocen, y bueno, no pudo venir porque está con una gripe terrible que no se puede levantar. Así que Marisa, le dije, anoche le encontré en el curso porque dio una clase sobre García Ferré, bueno, y todos los personajes de García Ferré, y bueno, la encontré ahí y le pedí por favor que viniera a reemplazar a Eduardo Cormick. Así que Marisa, podés comenzar con tu autopresentación. Está silenciada. Bueno, buenas tardes. Hola. Yo soy Marisa Greco, que
¿Qué puedo decir de mí? Soy maestra normal nacional, profesora de filosofía y bueno, después he hecho algunos posgrados en la Universidad del Comahue y en la UBA. Ingresé al campo de la literatura, probablemente como hicimos todos, como lectora. Y como lectora en sus comienzos de lo que iba escribiendo, entre otras cosas, lo que iba escribiendo García Ferré en Villiquen. O sea, yo miraba las historietas de Pipío y obviamente desde ahí me fui extendiendo a otras lecturas, ¿no es cierto? Al comienzo no leía, solamente miraba las imágenes. Por eso le doy tanta relevancia a lo que tiene que ver con la historieta, porque la conjunción de imagen y palabra es una manera de ir incorporando a los niños a este campo de la literatura. Y porque al fin de cuentas, como decía el iniciador de la historieta en tiempos modernos, no todos pueden leer, pero sí todos pueden mirar. Entonces, bueno, por invitación de Berta, ingresé en la Academia de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2013 con una tesina acerca de Hijitus, porque fue justamente Berta quien me propuso que trabajara sobre la obra de García Ferré, que prácticamente no tenía estudios académicos. Y después tenía como una deuda de seguir profundizando en su obra y durante la pandemia, que tanto nos afectó a todos en todo el mundo, y ahí sí vivenciamos, por si algunos de nosotros dudábamos, que somos todos iguales, porque todos hemos vivido situaciones semejantes, y creo que seguimos viviendo, porque lo que pasó no pasó, sino que continúa. Y bueno, como compromiso y como laborterapia, dediqué todo ese año a escribir de una manera más minuciosa acerca de toda la obra de García Ferrer. Pero no solamente he incursionado en el campo de la literatura infantil, porque como lectora apasionada, me interesa toda la literatura. Es más, a veces pienso, ¿por qué no estudié literatura? Pero también pienso, ¿por qué no seguí la carrera de historia? Y bueno, estudié filosofía, que como una colega mía decía, los de filosofía somos todistas, porque nos interesa todo. De manera que también he trabajado sobre críticas literarias de distintos autores. Y no tengo premios. El único libro individual es el que acabo de hacer sobre García Ferré, y tengo colaboraciones en distintos medios y en antologías. Así que eso es lo que les puedo contar de mi vida literaria, que ha ido acompañando a mi vida docente. O sea, fueron las dos grandes vocaciones, y en estos días sobre todo, cuando uno empieza a hacer balances, pienso que he sido realmente muy afortunada, porque he podido hacer en mi vida aquello que he amado, y no es poca cosa. Yo estaba invitada, pero pensé que iba a tener que leer algo de algún otro autor que algo le sucedía. De hecho, antes de comenzar la reunión me fijé en mi mail si me habían mandado algún texto. No sabía que iba a tener que leer un texto mío. De manera que lo que voy a hacer es un poco contarles a través de la introducción cómo llego a hacer esto, cómo llego a la obra de García Ferré, que de alguna manera lo anticipé oralmente. Cuando aún no sabía leer ni escribir, miraba en la revista Villiquen los episodios de Pipío y el caballo Ovidio, mis amiguitos.
La conquista de la lectoescritura me permitió leerlos y me acompañaron durante mucho tiempo, compartiendo sus aventuras y creando las mías propias. No tengo dudas acerca de que este estreno lector, con la conjunción de dibujos y palabras, me convirtieron más tarde en una lectora entusiasta y me dio paso para disfrutar de las magníficas creaciones de la literatura universal. En algún momento se incorporó a esa historieta un personaje llamado Hijitus, que fue creciendo en protagonismo, tuvo su revista, su programa televisivo y estuvo en las láminas que preparaba para dar mis prácticas en la escuela normal. Los personajes se fueron multiplicando y acompañaron más tarde la niñez de mis hijos, esta vez a través de la revista Anteojito, de los dibujos animados y de las películas. Calculín, Hijitus, Anteojito y Antifaz, Neurus y Cachabacha con Pucho, Serrucho y Larguirucho, Oaki y Gold Silver junto a su mayordomo Gutiérrez, el comisario, Pichichus y Pichicha, Petete y la vecinita de enfrente, formaban parte de mi familia, de mi vida, del imaginario colectivo. Como suele suceder con lo más próximo, se lo da por obvio, son parte constitutiva de lo que está siempre ahí, sin tematizarlo, esperando. En el año 2013 fui invitada a integrarme a la joven ALIJ, Academia de Literatura Infantil y Juvenil. El requisito para ser miembro de Número consistía en elaborar una tesina que tomara alguna obra dedicada a ese sector etario, preferentemente de un artista nacional. No era una elección sencilla, pues un trabajo de esa naturaleza, ocupando el sillón del seleccionado, implicaba una gran responsabilidad. Entonces, mi colega y amiga Berta Bilbao Richter, una trabajadora incansable de las letras, fue el alma mater, sugiriendo el nombre de Manuel García Ferré. Este consejo aclaró mi incertidumbre. García Ferré era justamente el indicado, el autor que había estado conmigo, con mis alumnos y con mis hijos durante tantos años a través de sus inolvidables personajes. Bueno, y creo que hasta acá un poco he dado una idea de por qué García Ferré y por quién también García Ferré. Gracias, Marisa. Al contrario. Evidentemente, estuvimos en una presentación de libros infantiles y estaba presente García Ferré. Y yo le pregunté si su obra había tenido ensayos. Y me dijo, no, únicamente tuve comentarios muy breves, periodísticos, dice, algunas cartas de amigos, pero no tuve un estudio serio de tipo académico. Entonces dije, bueno, Marisa, es tu momento y es el momento en que comienzas a hacer un trabajo serio y efectivamente ese trabajo tiene el aval del ILS, del Instituto Literario y Cultural Hispánico, y bueno, y ha sido aprobado también por la academia, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora vamos entonces a hacer un brevísimo comentario de las exposiciones de ustedes, de los textos que han leído. Me gustaría primero escucharlos acerca de por qué motivos escribieron y en qué se inspiraron, y luego si pueden hacer algún comentario de los compañeros que han leído. Braulio Senda, te saludo en especial porque estoy viendo que estás participando mucho en las reuniones de Fundarte. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Bueno, empiezo yo, Berta. Sí. Bueno, Algo dijiste que te motivó a hacer ese escrito y me parece que has tomado un estilo realista totalmente, casi periodístico, pero con un contenido, una impronta emocional
dado que, bueno, has tenido esa emoción que proviene de una experiencia personal, que es la enfermedad de tu hermano, de tus parientes en Italia, y que eso te conmovió. Y además lo que me gustó es que tomaste todos los momentos que comenzaron con temor, después una forma de aterrarse porque no se conocía el origen, también la duda, porque todos pensamos que podía ser algo implantado por el hombre por alguna maldad, es decir, no, hasta ahora no sabemos el motivo y tampoco teníamos vacunas, no sabíamos qué resultados podía tener y cuando empezaron las muertes realmente nos produjo pánico, ¿no? Así que me parece que tomaste todos esos elementos que gradúan el miedo, el desconocimiento, el temor y todo con un sustrato emocional bastante interesante. Bueno, 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 no, además yo no dije que soy actriz también, soy actriz, doy clase de teatro. Ah, qué bien. Sí, sí, doy acá por San Isidro clases. Eh, no, quería decir lo de la chica del Chaco, que no me acuerdo cómo se llama, Esther Salomón, ahí está. Esther Salomón, que me encantó lo que escribió, porque bueno, es las raíces del país, ¿no? De donde salimos casi todos, si no somos europeos, venimos de ahí y comimos esas cosas, ¿no? Comemos lo natural, hasta que llegó esto que ahora estamos comiendo, pero eso era lo natural, digo, nadie estaba enfermo, comían chuño, que nunca, no sabía que existía, el chuño no sabía qué era, la verdad que la había escuchado algún par de veces y nunca me presté atención. Me parecía que era una cosa dulce el chuño, no sé por qué. Bueno, me Bueno, encantó. En realidad, Nidia, te has equivocado porque estás refiriendo al cuento de Marcela Lucas, que es la que habló del chuño. Y Esther Salomón también habló de una visión de El su chuño. terruño, de Eh, su ámbito geográfico también. sí, las dos hicieron algo geográfico, Es decir, pero algo que tiene que ver con nuestras raíces, ¿no? sí, Aunque sí, el sí. chuño es más del norte, te podría decir que es típicamente de Bolivia, ¿verdad, Marcela? sí, de los aymaras, de los quechuas y también el norte nuestro, de Jujuy, Salta. Es una, digamos, existe el chuño dulce, que era el que me hacía mi abuela, existe, que es Existe. el postrecito ese que haces con vainilla, por lo menos mi Ah, abuela lo llamaba así, y un poco lo que quise reflejar es eso, porque en el año 2005 tuve la posibilidad de trabajar como maestra de español como segunda lengua para niños que tenían como primera lengua el aymara o el guaraní, y cuando hablábamos de las comidas, los nenes me decían que comían chuño, y yo por mucho tiempo relacioné que lo que comían era ese postrecito que hacía mi abuela. Y tiempo después me di cuenta que no, que lo que comían era papa a la mañana, papa disecada, ¿no? Es un procedimiento ancestral que tienen algunos de nuestros pueblos para conservar la papa. Es ujú. un proceso similar con el que se hace el puré chef. Y bueno, es milenario y ayuda Claro, a que la población tenga alimentación, ¿no? claro, para guardar comida cuando no hay. Ujú, exactamente. Sí, perfecto. Sí, muy lindo el cuento porque estás describiendo todo el proceso, cómo se hace, ¿no? Es interesante, muy lindo. Yo quería comentar que el cuento me hizo acordar a un cuento de Agatha Christie, a una novela corta, en el que justamente el tema son las papas, también que se secan y se ponen como en tambores de metal y se entierran. Los ingleses tradicionales Claro. hacían eso, se entierran en el verano, claro, cuando se cosechan las papas, para después irlos teniendo durante el invierno, ¿no? De modo que, claro, son, digamos, tradicionales modos en todas las culturas de conservar
las verduras y también la carne, claro. Pero me hizo acordar porque este es un cuento muy interesante en el que resulta muy importante saber dónde estaban esas papas y dónde se ponían, etcétera, porque adentro estaba la clave de la intriga, ¿no? Así que hasta con eso se pueden hacer, bueno, cuentos, claro, Agatha Christie es una Emma Wolf cuentista genial, también. pero bueno, quiero decir que también da para eso, ¿no? Emma Wolf tiene un cuento también donde cuenta cómo la papa lo salva en la guerra, ¿no? Y es interesante que la papa es un alimento originario de América, ¿no? O sea, Dice muy interesante, muy interesante. Bueno, y recordemos lo que significó la hambruna en Irlanda cuando vino una peste que afectó a las papas, que bueno, en ese momento tanta gente murió y tantos otros tuvieron que emigrar. O sea, un alimento fundamental que como otros es originario de América y se fue extendiendo por todo el mundo y cada vez con mayor consumo, ¿verdad? inclusive para Nidia, digo, también nos salvó en la pandemia, porque digo, cuántas veces encerrados recurrimos a la papa, ¿no? En todas sus formas. Las tortillas. Bueno, claro, Hasta el pan de papa. hay una historia muy interesante, así como decía Marisa, también pasó en Alemania. Alemania en el siglo XVII pasó no sé qué cantidad de años de muy mala cosecha de trigo y entonces el emperador dijo que había que cultivar papas. A los alemanes no les gustaban las papas y se resistían, pero cuando vieron que la papa subsistía ante las heladas y la sequía y el trigo no, tuvieron que aceptar. Pero como no les gustaba, trataron de hacerlo de muchas maneras, hacer la papa de muchísimas maneras y hoy la verdad es que la cocina alemana tiene una cantidad impresionante de platos típicos alemanes sobre la base de la papa, ¿no? Y uno va a Alemania y todo el mundo come papa, pero de miles de maneras, ¿no? Y riquísimo. Y no nos podemos olvidar de Federico el Grande, el rey filósofo, ese que en algún momento había apoyado la obra de Kant, que trató de que la población, como estaba diciendo muy bien Celina, empezara a consumir papa. Y Claro, costó mucho a él me efectivamente, refería, sí, sí, claro. y fíjense que este rey hizo para su solaz un lugar que queda a unos kilómetros de Berlín, un palacio que se llama Sanssouci, es decir, sin preocupaciones. Y en ese lugar él estuvo acompañado, y Celina, vos esto también te va a gustar, pero seguramente lo sabes, por sus perros. Y decidió que cuando él muriera fuera enterrado ahí en Sanssouci sin ningún aparato especial, sin ninguna tumba especial, simples losas junto a las losas de los perros que lo habían acompañado, 11 perros a través de su vida. Y la costumbre es que llega hasta nuestros días, yo lo vi, es no llevar flores, sino llevar y depositar papas. Entonces, en la tumba, que costó mucho para que lo llevaran ahí, porque, claro, como era un monarca, tenía que estar en otro lugar. Hace pocos años se concretó por fin su deseo y está la losa del rey, la losa de los 11 perros, y encima uno puede ver papitas que todavía le lleva a la gente. Qué curioso. Yo escribí un cuentito para mi nieto con esta historia. Ah, Es muy bien. interesantísimo porque los alemanes llamaban a los perros y los ingleses también, todos los nobles, y también uno puede ver en Inglaterra y en Alemania en tumbas de nobles que tienen, no sé si los perros están enterrados ahí, tanto como eso no pude averiguar, pero sí está un,
así como hay una estatua en el Noble, una estatua del perro. Bueno, y la famosa estatua del perrito que hay Ah, en en Edimburgo, en del Edimburgo, perrito claro, claro. a la entrada del cementerio de Edimburgo, de un perrito, Bobby, que se pasó no me acuerdo cuántos años yendo a la tumba de su amo. Y bueno, creo que no pueden estar o no podían estar enterrados los animalitos en el mismo lugar que los seres humanos. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Con la famosa estatua que ustedes pueden encontrar googleando si ponen Bobby y está ahí a la entrada del cementerio de Edimburgo, de uno de los cementerios de Edimburgo. Así que bueno, de cada cosa es magnífico, cómo de cada cosa podemos tejer historias. No solamente vivimos historias, sino que también las inventamos. Lo que vos dijiste, Nadia, acerca de la pandemia, es algo que hemos vivido y que no nos resulta extraño a nadie. Ahí es cuando, reitero, sentimos que somos iguales. Eh, lo tuyo, Marcela, del simple chuño, poder elaborar una narración, que yo también aprendí, que siempre oía, pero desconocía, o sea, lo identificaba más bien con la mandioca, no, pero no sabía que se trataba de la conservación de las papas, y además muy tierno, o sea, se nota el sentimiento de la maestra. Sí. Más allá de la anécdota, está tu sentimiento proyectado en este cuento. Y Gracias. de Esther me encantó el poder de descripción, pero no solamente de descripción, sino también lo que tiene que ver con lo senestésico, porque en un momento a mí también me pasaba lo que vos estabas narrando, pero no me extraña, Esther, porque creo, por lo menos si no recuerdo mal, que vos habías cursado mi seminario en la diplomatura y que habías hecho un trabajo muy bueno, creo que fue sobre Pucho, ¿verdad? Me parece que era algo así, donde vos demostrabas una gran capacidad de descripción, de observación y de interpretación. Y esto se nota también en tu cuento que me gustó muchísimo también. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Y me y además encantaba hay Pucho un porque, momento en que la naturaleza parece personificarse y tomar Claro, claro. movimiento. Y uno la Sí. siente Sí. en su cuerpo, sí. muchas gracias por sus apreciaciones. Bueno, voy a hablar yo ahora sobre las chicas, ¿no? Bueno, me encantó el de Nidia, realmente me sentí en tu historia, uno se siente totalmente identificado, parece que estás viviendo de vuelta ese tiempo, al menos yo como oyente me pasaba Sí. eso, y bueno, realmente lamento a toda la gente que le ha pasado eso. Realmente, por suerte, en nuestra familia pocas personas se enfermaron y si lo hicieron fue ahora en el último tiempo. O sea, al primer momento tanta incertidumbre no tuvimos más allá de la información que sucedía. Pero si te pasaba a un ser familiar, sí, me imagino que hubiera sido cruel y que me hubiera pasado lo mismo que a vos. Y bueno, Correcto. es un hermoso escrito en el sentido también que pones las fechas y queda registro, ya queda registro, pusiste fecha los días de diciembre, creo que era después en enero, fuiste citando fechas y eso yo creo que es importante para dejar un registro, que por ahí se pierden, por ahí si es todo virtual, por ahí se bofa, etcétera. Pero si uno tiene un cuento y por ahí lo Ya imprime, tengo, eso es importante el registro. ya lo tengo en una antología. Entonces ya está salvada la fecha, sí, obviamente es reciente y en todo lado va a saltar, pero por ahí a lo mejor pasan 50 años, 60 años y eso se pierde, ¿viste? Y bueno, de Marcela me encantó que nos hablara sobre el chuño. Yo ya lo conocía porque en un taller literario de Córdoba, que lo estoy cursando ya desde la época de la pandemia, por eso me vino muy bien la pandemia, porque estando encerrada sin nada que hacer, me incluí en un taller de Córdoba. Y bueno, las chicas son de distintos lugares del país y lo supieron mencionar y también me había sorprendido, sobre todo porque explicaron la técnica. Muchas gracias y mucha emoción en ese cuento, Marcela. Realmente uno se siente así conmovido, ¿viste? Porque realmente hay lugares muy pobres en Santiago del Estero, bueno, donde se originó, digamos, o en esa zona del nordeste, ¿no?
y bueno, que es el alimento de todos los días, porque otra cosa no hay a veces, y es así. Realmente por ahí no somos agradecidos por todo lo que tenemos, y bueno, y nosotros también agradecimos la papa en la época de pandemia, como habían dicho, ¿sí? Porque era lo más fácil para hacer, una sopita, algo así, chao, papita y chao, muy tranquilo, la verdad, un alimento muy completo más allá de todo, ¿sí? Porque si en lugares tan remotos consumen eso es porque un buen alimento, digamos, para mantener la existencia. Y bueno, la profesora, como siempre, invaluable su trabajo sobre García Ferrer, realmente. Muchas gracias por todo el material que nos había dado el año pasado y que es un placer escuchar sus clases y también leerlas cuando se daba la posibilidad. No me olvidé de nadie, ¿verdad? ¿O sí? Muchas ¿Estamos gracias. todos? No, ustedes sí, no, muy amables. Bueno, yo Gracias por también sus quería apreciaciones agregar también. que Marcela Lucas no solamente escribe, es decir, hace producción literaria, sino que es una ensayista de primera, hasta el punto que salió hace muy poco La Caracola y los Sortilegios, que es una novela infantil, y ella hizo el prólogo, un prólogo tan hermoso, tan minuciosamente, hace un análisis increíble, así que cuando yo necesité hacer la tercera edición de ese libro de Emil García Cabot, dije, el prólogo de Marcela tiene que ser el estudio introductorio, porque sirve para que las maestras valoren esa obra. Y justo hace más o menos una semana que falleció el autor, así que para mí es un motivo de alegría dentro de la pena que uno siente por la pérdida de una persona que es un literato de primer nivel, como ya me dijo también Manuel Jofré, que es un doctor en letras, que obtuvo su doctorado en Nueva York y otro doctorado en Canadá. Me dijo, realmente descubriste un escritor, Emil García Cabot, que es realmente, no solamente un escritor argentino fuera de serie, sino que merece estar en el estrellato de la literatura hispanoamericana. Así que Marcela Lucas, muchísimo agradecimiento por ese trabajo que hiciste como estudio introductorio en realidad de La Caracola y los Sortilegios. Bueno, muchas gracias a vos. Y yo quería decirle a Marisa, respecto de García Ferrer, que me asombra que nosotros tuvimos un cine de animación de avanzada, cuando en el mundo no existía, ¿no? Y que no siguió su curso, ¿no? Qué pena tan grande, habiendo tenido una animación tan desarrollada en un tiempo a través de las obras de García Ferrer, que eso quedó trunco, ¿no? Qué tristeza que a uno le da. Claro, lo que pasa que, fíjate, Marcela, que cuando vino la crisis del 2001, ya por ejemplo, el tema de la revista, que en su momento había tenido una tirada de 300.000 números, ya se vendía poco. Incluso si uno revisa las últimas revistas, prácticamente no tenía publicidad, entonces no había manera de seguir sosteniendo eso. Y bueno, evidentemente todo pasa. Fíjate que otra revista centenaria como Villiquen creo que también ha dejado de publicarse este año, aparece solamente en su versión web. Y bueno, y las cosas van cambiando, las cosas van cambiando. Pero el cine, ¿no? El cine que había desarrollado, digo que no se siguieron haciendo esas grandes producciones de animación en nuestro país. Yo en eso, la verdad, no lo desconozco, pero sé que hay mucha producción de cineastas jóvenes que trabajan con otros medios, porque ahora incluso se puede filmar con un celular. Entonces, es como que se ha democratizado y
no sé, la verdad que sería interesante, ahora que me decís, me pongo a pensar, porque bueno, mi hija es crítica cinematográfica, le voy a preguntar a ella, o sea, los grandes estudios siguen con eso, fíjate el éxito que hay con todo lo que es Pixel, ¿no es cierto? Claro, Hace sí, poco, totalmente. claro, Pero nosotros, este, a lo que me refiero que teníamos pero una industria como que nacional. acá, sí, sí, y bueno. No solamente en eso, lamentablemente, no solamente en eso. Pero bueno, en algún momento todo puede recomenzar, ¿por qué no? Ojalá. Sí, pensar que hay tanto talento en la Argentina que no tiene posibilidades de desarrollarse, ¿no? No, Ese es el no, lo problema. lamentable es que mucho talento se está yendo. Fíjate que cuando Disney en la década del 40 vino a Argentina, quiso llevarse a, ay, bueno, ahora no me sale, a Cristiani, que fue el que hizo el primer largometraje que existe, ¿no es cierto?, en el año 1919, que era un largometraje de dibujo animado, que era una sátira sobre el presidente Irigoyen. Y había desarrollado una técnica tan especial que después utilizó también Disney en sus estudios y lo quiso contratar a este hombre. Y este hombre no se quiso ir, se quiso quedar acá. Lamentablemente, como yo contaba en la reunión de ayer de la diplomatura, no nos ha quedado nada porque además se incendiaron los estudios y no nos quedó nada. Entonces, esta cosa, ¿no? Que hemos hecho tantas cosas y que después hemos dejado de hacerla o se han perdido. Creo que incluso, mira, en el campo cinematográfico me parece que una película clásica como fue Metrópolis, se encontró acá una copia entera que no había en ningún lugar del mundo. O sea, los argentinos hemos hecho muchas cosas. ¿Qué nos ha pasado por el camino? Y bueno, lo vamos a tener que pensar, analizar y ver cómo lo podemos superar, ¿verdad? Así es. Desde la educación, ¿no? Porque estábamos a la avanzada en materia de educación en el mundo, no solamente en Hispanoamérica. En la época de Sarmiento, la educación argentina era un ejemplo para el mundo. Y sí, claro que sí. Bueno, parece que nos va a quedar muy poquito para terminar el Zoom, así que les quiero recordar que quienes quieran enviarnos los trabajos para ser publicados en la página web de Fundarte, lo pueden hacer. Y terminamos entonces agradeciendo a Salina Lertora, que es la organizadora, fundadora, directora de Fundarte y del FEPAI, y por el espacio que nos posibilita hacernos conocer y bueno, establecer un puente cultural especialmente entre Buenos Aires y las provincias. Para mí es una gran satisfacción. Y aprovecho para saludar a Mónica Fornero, que estuvo la reunión pasada aquí. Muy lindo tu cuento. Y a Braulio Sendo, que ya se hace habitué de nuestras reuniones. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Elina. Bueno, gracias a ustedes. Muchas Sí, gracias, el Elina. año que viene me imagino que se va a reproducir en los dos ciclos, el de poesía y el de narradores, como se hizo este año, o tal vez con alguna variante, porque también eso es interesante, pero estoy segura que vamos a tener de nuevo unas reuniones de este tipo que son muy lindas y creo que tienen que seguir siendo online precisamente porque tenemos una mayoría de personas de afuera, de Buenos Aires, que no podrían estar presencialmente, sin perjuicio de que tal vez también sea conveniente hacer algunas presenciales. Bueno, eso ya se verá. Pero creo que estas que son online son imprescindibles para esto que dice Berta, ¿no? La posibilidad de que participen, bueno, como también en otras oportunidades ha participado también hasta de Europa, ¿no? De modo que eso también es algo muy importante. Mónica, creo que querías hablar.
Yo quería decir, bueno, perdón por entrar tarde, no estoy en mi casa, estoy en otro lugar, tengo un cumpleaños, así que bueno, digo, no, participo aunque sea un ratito. No pude escuchar tu teléfono, así que lo lamento. Y quería decirte, Berta, que yo te envié ya los cuentos para publicar. Gracias, Elina. Los cuentos, si ya han sido publicados, tienen que conseguir la autorización para que se puedan reproducir, ¿no? Porque esto es una revista, es Cultura y Encuentro. Si son No, inéditos... está bien, son los míos, no han sido publicados. bueno, son los que no hay van... ningún problema. Si alguien no, aparte son míos, no hay problema. No, claro, no, de acuerdo. Esto ya lo dije. No te estoy mandando nada de otro, digamos. No. Pero quiero decir que si son algo que ya han publicado, pero el copy lo tiene la editorial, esto hay que aclararlo para no. Claro, pero no es mi caso. Gracias. Eso ya lo dije, bueno, lo reitero ahora, es una oportunidad tu pregunta para que lo vuelva a decir para los que no estuvieron la otra vez. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Berta, si nos saludamos. Bueno, será entonces hasta la próxima reunión. Hasta la próxima reunión. A ver si se les ocurre inventar otro tipo de reunión. Así que piensen, porque tenemos espacio adecuado para poder hacerlo. Así que a mí me encantan estas reuniones donde aparecen figuras del interior del país especialmente, y tenemos muchísima gente que les encanta la literatura, así que sería un lindo lugar para poder juntarnos y poder hablar un poco de literatura. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.